Hoy traigo un tema que me encanta como persona muy racional, como ingeniero, que tiene que ver con la ciencia y el valor, el lugar que le damos a la ciencia, ¿sí? Y cómo, si no sos consciente de lo relativo que es la ciencia, puede ser muy manipulado. Y esto le pasa sobre todo a personas que es como que dicen, a ver, de este tema, ¿qué dice la ciencia sobre este tema? Como si de los temas la ciencia tenga una sola mirada, ¿no? Como si hubiera una cosa. Y sobre todo la manipulación que hay en los medios con esto, que te dicen, por ejemplo, en el diario, en la televisión, que es lo típico, ¿no? Como que la ciencia afirma que la meditación te hace más feliz, título, ¿no? Y abajo, un grupo de científicos en Suiza determinó y bla 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 que meditar te hace más feliz como una cosa y vos, buenísimo, y así te dice, no, es que esto es así, que esto es así, y vos, digamos, si vas a hacer alguna cosa, siempre estás mirando a ver qué dice la ciencia, si la ciencia lo avala o no lo avala. ¿Cuál es el problema con esto? Porque decís, claro, obvio, yo quiero que esté, a ver si... Entonces, el tema es que no hay nada realmente científicamente comprobado, ¿sí? Y puede ser que esto que te estoy diciendo te choque, porque si no, ¿cómo? Pues te lavaron el cerebro para que vos creas que las cosas están científicamente comprobadas. Pero cualquier experimento que hace un grupo, vos... Entonces vos decís, no sé, lees en algún lado, en Google, en un diario muy importante, lo que sea, es un grupo de científicos que está haciendo un estudio. Primero, ¿sabés quiénes son los científicos? ¿Tenés idea quiénes son, a qué se dedican? ¿Tenés idea quién pagó ese estudio que vos estás leyendo y comiéndotelo como si nada? Después hay un tema con esto de lo científico, es el tema que ya fue avanzando en la física cuántica, que es que depende quién está haciendo el experimento, lo está afectando. O sea que ningún experimento es objetivo, siempre es subjetivo de la mente y de la conciencia de la persona que lo está haciendo. Entonces, ya en ese punto, esto no quiere decir que la ciencia no tenga ningún valor. Sí que es totalmente relativa, que es como que cada experimento, que cada visión ven una partecita nomás de la realidad. Ahora fíjate en lo concreto. A ver, si científicamente las cosas serían comprobables, ¿por qué no hay una forma científica de comer? ¿Por qué si te pones a estudiar la alimentación, que es algo tan fácil, tan físico, tan evidente, hay miles y los médicos dicen y los científicos 50.000 cosas diferentes? Que necesitas carne para vivir, otros que si comes carne te hace mal y cagás el cuerpo y bajas tu vibración, y esto y lo otro, que necesitas calcio, que el calcio no es con la leche, que necesitas nutrientes, que en realidad los nutrientes no los necesitas, que los músculos los hacemos de las proteínas. Solo te estoy hablando de la alimentación, ¿no? Como para tirar una cosa. Ahora no, decís, bueno, no, parece que lo mejor es ser vegano o ser crudivegano, solo fruta y verdura. Bueno, dentro de los crudiveganos ahora tenés dos líneas que se pelean, que una dice una cosa, una dice la otra. O sea, realmente no hay como algo absoluto con todas estas cosas, sino que dependen un montón y nunca se llega a una conclusión. Entonces la pregunta es, ¿por qué te estás comiendo el buzón o estás esperando en el aval de la ciencia digamos, ciertas respuestas que no te va a dar nunca en ese nivel? Y quiero explicarte por qué la ciencia no te lo puede dar, porque la ciencia trabaja desde la mente y la mente tiene un límite, la mente es polarizada, como que ve partecitas de la realidad. Entonces todo lo que te da la ciencia es una partecita de la realidad, y la realidad es mucho más multidimensional, mucho más amplia. Ahí todo es como la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir? ¿Que la ciencia no vale nada? No, la ciencia tiene un valor, pero es la punta del iceberg. Un iceberg es un octavo, o sea, es el 15% de la importancia es la ciencia, la racionalidad. El otro 85% tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la percepción, con la intuición, con poder percibir la realidad en otros niveles, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema para mí con esta dinámica? Que es que yo le pongo, o sea, le doy el poder y la autoridad a alguien que es la ciencia, que no tengo ni puta idea quién es la ciencia, ¿no? Como un bicho ahí que dice la ciencia dijo, o te ponen un flaco con un guardapolvo, ¿no? Un científico, y vos, no dijo el científico. Y lo loco es que la gente de ciencia, así como en base, que tengo esa base yo, no nos gusta mucho como el dogma religioso, como decimos, qué huevones la gente espiritual que le creía a un papa una cosa porque el papa decía A y todo el mundo hacía A. Y con la ciencia hacemos lo mismo, ¿sí? La ciencia, que es un bicho así que no sabe nadie. Entonces, el problema fundamental con esto, el más grande, es que la autoridad la estás poniendo afuera, que alguien te está diciendo qué hacer, qué no hacer. Y ahí vas, ¿no? Que le preguntás al médico qué hacer o qué no hacer, le preguntás al nutricionista, al psicólogo, y todo tu poder, olvídate.
lo perdiste. Entonces, ese es eso es lo que estás pagando por creerte el cuento de la ciencia. Yo lo que siento es que si hay algo que yo no puedo experimentar, para mí no es válido. Si yo no tengo esa experiencia si no se correla, lo que dice la ciencia no se correlaciona con mi experiencia, yo no lo tomo, ¿sí? Entonces, lo que sea. Entonces a mí siempre me preguntan, bueno, boludeces, porque para todo va a ser esto, ¿no? A ver, ¿se puede mezclar en un jugo banana con naranja, un cítrico con una fruta dulce? Y yo te diría que teóricamente no, porque parece que fermenta, ¿sí? Científicamente parece que fermenta, pero la mayoría de las personas ni se va a dar cuenta de esto, no tienen percepción. Entonces, al final, me estás creyendo a mí o a un nutricionista o a alguien, entonces yo lo que hago es lo pruebo yo, a ver, me tomo el jugo. Sí, a mí, a Fede, a mí que estoy entrenado en la alimentación, me parece que sí. Yo siento que es más liviano. Pero otra persona que viene comiendo carne y con cosas más pesadas y de repente empieza a tomarse licuados, ni se va a dar cuenta todavía. El cuerpo ni registra que es tan livianito ese jugo comparado a lo que venía comiendo. Entonces, esto es un poco lo que traigo, la relatividad de esto y que empieces a experimentar por tus propios medios, por tu propia cuenta las cosas. ¿Qué te hace bien o qué te hace mal a vos? No por lo que te dice el médico, no. ¿Y por qué entro en esto? Porque veo que la gente que está saliendo adelante, que está creciendo espiritualmente, es porque toma responsabilidad, porque está reclamando su poder, ¿sí? Y la gente que anda bien jodida es la gente víctima, la gente que todo pregunta para afuera y eso. Entonces, buenísimo estudiar, leer, lo que sea, pero el criterio final de qué te hace bien y qué te hace mal, lo tenés que tener vos. Sobre todo en la medicina, en la alimentación, en todos los ámbitos, pero es tu propio cuerpo, vos sos la persona que está sintiendo tu cuerpo. Entonces, este es un poco el entrenamiento. De hecho, este es el entrenamiento que hacemos mucho con los cursos de alimentación nuestros. Es ayudar a la gente a que tenga una conexión intuitiva con la comida, ¿sí? En los cursos de finanzas, lo mismo, que vos vayas sintiendo la cosa, que no vayas, bueno, pero ¿dónde invierto? No. Aprende, trabajate lo que sea para vos tener la autoridad de decidir dónde, cómo vas a invertir. Entonces, al final es el juego en el fondo, más que de ciencia o de no ciencia o de crearle una religión o no religión, de lo que estamos hablando es a quién le estás dando la autoridad. ¿Sí? La autoridad la estás poniendo afuera, en alguien, en un papá, en una mamita, en una religión, en la ciencia, o te estás haciendo vos cargo de tu propio proceso de vida, sintiendo, y eso es lo que da autoestima, ¿no? Cuando vos vas probando, viendo y decís, sí, eso es lo que me va dando seguridad, lo que me va dando esa consistencia en la vida y ese proceso de estar siempre aprendiendo, explorando, sintiendo, presente.